Bienvenidos a la 8 Mediterráneo, bienvenidos a Espacio Empresa. Este es un programa en el que todas las semanas intentamos traer a personajes de interés y de actualidad. Hoy bajo el paraguas del Club Cámara Valencia, en donde estamos con Paco Gavilán, que es el presidente CEO de Nunsis, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Paco, me gustaría hacer un poco, porque vuestra empresa, ¿cuántos años tiene? Nacimos en el 2007, pero realmente el impulso grande empezamos a darlo 2012, 2013. Con lo cual estamos hablando de 10 años. Sí, somos muy jóvenes, adolescentes, como mucho adolescentes. Lo que pasa es que habéis crecido tanto que muchas veces me imagino que te dará un poco de vértigo ver tu empresa hace 10 años y ahora, ¿no? Bueno, ¿sabes? Lo que me pasa realmente es que tengo esa sensación de que todavía estamos en esa etapa como mucho de adolescencia, entonces la veo o me la imagino mucho más grande. Realmente mi sensación es que estamos en ese paso intermedio al tamaño que vamos a tener real, ¿no? Tú vienes a Valencia, porque no eres valenciano, a estudiar. Vengo a estudiar Teleco porque yo soy de la segunda promoción de Teleco de la Universidad Politécnica de Valencia, porque en esa época solo había Teleco en 4 sitios de España: Madrid, Valencia, Barcelona y Vigo, que nunca he sabido muy bien por qué Vigo. Y miré así un poco el mapa y dije, pues Valencia, que tiene costa y está más o menos cerca, pues allí es donde... Porque tú eres... de Jaén. Tú eres de Jaén. Entonces, ¿es más o menos lo que más cerca te pillaba o...? Madrid estaba un poco más cerca, pero no tenía costa y por el final terminé en Valencia. Has venido aquí a estudiar y ya te has quedado Me aquí quedé para siempre. Cuando acabas la carrera, me imagino que con idea... ¿Tú tenías ya una idea de que querías emprender, de que querías hacer algo bajo tu propio criterio? Bueno, realmente sí. O sea, lo que me di cuenta cuando terminé la carrera es que era poco útil para el mundo de la empresa desarrollando o haciendo programación. Y pensé, aquí hay que reconvertirse de alguna forma y me hice un MBA. Y al hacer el MBA, ahí ya sí que me entró el gusanillo de emprender. Emprendí mucho más tarde, ¿eh? El MBA lo hice yo creo que ya en el siglo pasado. Pero sí que me dio ese gusanillo o esa ilusión por montar algo mío, ¿no? Tú trabajaste en una multinacional española, ¿no? En Iberdrola. Trabajé mucho tiempo en Iberdrola, en un operador de telecomunicaciones que tenía Iberdrola. ¿Cuándo te diste cuenta que querías realmente emprender y ese 2007, por qué llegas a ese momento? Bueno, la verdad es que en el mundo de la tecnología en España, yo estaba en la parte de operador, en el mundo de la tecnología en España había y sigue habiendo, una atomización brutal. Mucha empresa pequeña especialista de algo y muy poca empresa con el tamaño suficiente para hacer un acompañamiento tecnológico a las empresas o a los organismos públicos. O sea, el acompañamiento tecnológico necesita de una diversidad de conocimiento tecnológico altísima. Y eso no existía ni existe realmente en España, por eso tenemos ese grandísimo potencial, creo, desde Nunsis para seguir creciendo en España. Y era un hueco que estaba abierto. Siempre se producía con los clientes cuando nos sentábamos, nosotros le dábamos la conectividad, la fibra. Y cuando nos sentábamos con ellos siempre existía el problema, bueno, es que ahora viene uno y me pone los routers, otro me pone los servidores, otro me instala el software. ¿Y quién me garantiza que todo esto funciona, ¿no? Que de verdad hay un glue, un pegamento que haga que esto me dé el servicio que yo necesito, porque me da igual que una cosa sea software, otra hardware, sino que lo que quiero es que de verdad el servicio sea el que yo necesito para que mi negocio crezca. Y ahí es donde vimos la oportunidad, por eso creamos Nunsis. Pues aprovechamos esa oportunidad para ir a un momento publicitario y volvemos enseguida. Fenomenal. Nos contabas antes de la publicidad, que hubiera una empresa que hiciera de pegamento desde el punto de vista de dar servicio. ¿Vosotros sois ese pegamento o todavía os falta algo? Bueno, nosotros ahora tenemos 2.700 personas en la compañía. 2.700 personas. ¿Con cuántas personas empezaste esto en 2007? Bueno, con una o ninguna, como los viajes a Nueva York. No éramos nadie, ¿no?
pero a pesar de eso todavía hay tecnologías que es difícil de conocer, de tener profundidad en el conocimiento. Por eso vamos a seguir creciendo, por eso creemos que de verdad en España de nuestro tamaño hay muy poca empresa. ¿Cuántas habrá? Bueno, las empresas grandes españolas está Indra, que está principalmente participada por el Estado, Telefónica, que hace un poco de todo, que tenemos la noticia de que también va a estar participada por el Estado, y luego ya hay otra simplemente más grande que nosotros, que es Catalana, y la siguiente somos nosotros. Ya no hay más empresas españolas. ¿Por qué crees que se produce esa atomización? No, porque sí que tu idea ha sido siempre ir sumando empresas que tenían un diferente servicio, uniéndolas a tu grupo. Sí, realmente nosotros el proceso de crecimiento siempre ha sido orgánico e inorgánico. El inorgánico, pensando en esa fragmentación, en esa atomización que hay en el sector, pues nos parecía una oportunidad muy potente, y lo vais a entender al instante, el coger una empresa pequeña con un fondo de comercio y un saber hacer concreto en una tecnología para hacer cross-selling, o sea, venta cruzada, de ese fondo de comercio intentar venderle todo lo que hacemos nosotros, y ese know-how que trae esta empresa que compramos, poder vendérselo a todas las empresas clientes nuestras en este momento del fondo de comercio. Bueno, pues tan sencillo como ese es el modelo de crecimiento nuestro. Siempre crecemos integrando ese tipo de compañías que nos provocan mayor cross-selling en las dos direcciones a ese fondo de comercio. Trabajáis fundamentalmente en España. Has dicho que sois 2.700 trabajadores. ¿Cuántas sedes tenéis en España? Tenemos 24 sedes, estamos prácticamente en toda España, y incluida Canarias, que es de hace unos meses, y hemos tenido una implantación rápida y muy exitosa, por cierto, en Canarias, que ha sido la última delegación que hemos abierto. Y luego estamos presentes en Colombia, Ecuador y Portugal. Portugal es más, lo consideramos más otra zona geográfica cercana, ¿no? Pero en cambio Colombia y Ecuador sí que son zonas donde la forma de relacionarnos es diferente. El modelo que planteabas de crecimiento, entiendo yo que uno de los problemas que plantea es la filosofía, ¿no? de la propia empresa, ¿no? Porque vosotros, me imagino que a lo largo de los 10 años que lleváis o más trabajando, pues tendréis una filosofía de empresa que tendréis que trasladar a todas esas empresas que vais fusionando con vosotros, ¿no? Ese es el secreto. Has dado con la piedra filosofal de por qué funcionan las integraciones en Nunsys. Siempre vamos con la cultura, que nosotros siempre hablamos de cultura, la cultura abierta en la integración. ¿Y eso qué significa en castellano? No vamos con una cultura predefinida, sino que lo que queremos es siempre sacar lo mejor de las culturas que nos integramos. Como eso está muy bien decirlo y luego hacerlo es complicado, en el penúltimo caso de empresa grande que incorporamos, contratamos una consultora americana especializada sobre todo en fusiones de banca, que nos ayudara a ese movimiento cultural de extracción de la mejor de las culturas y de los mejores valores de las empresas que nos uníamos. Nunca es la cultura de Nunsys se impone a los que se integran con nosotros, sino siempre intentamos sacar lo mejor de cada parte. Y eso es un ejercicio complicadísimo, que es donde está de verdad el secreto de las uniones. Pues para secreto, me tienes que contar, Paco, cómo fusionáis a una empresa mayor que la vuestra, cuando el grupo de Juan Rocho os vende Socis. Sí, bueno, yo agradecimiento absoluto a Juan y a su equipo por decidir que Socis se vendía a Nunsys. Yo creo que ha aportado mucho valor a la sociedad valenciana y a la sociedad española el tener una empresa tecnológica grande en España. Pero ¿cómo afrontas esa fusión? Con mucha generosidad por las dos partes. Yo siempre digo que las fusiones son generosidad y paciencia. Generosidad, sobre todo en ese ámbito que estamos hablando de que lo que estás haciendo vas a tener que cambiar para adaptarlo a la nueva cultura, pero en las dos direcciones. No Socis tuvo que cambiarse porque se integró en Nunsys, sino que se cambió Nunsys y se cambió Socis y creamos una única empresa, con un organigrama nuevo, con unidades de negocio nuevas, con cultura nueva. Yo creo que ese es
lo que hicimos bien. Es que yo he vivido ese tipo de cuestiones desde el fusionado al fusionante y siempre hay un perdedor. Entonces, por eso te pregunto esto, porque entiendo que no es sencillo ese proceso. No, para nada. Por eso hay que tener mucha generosidad. Y seguro que ahora estamos haciendo el proceso de unión con Inicon, que era pues tipo Socis, más o menos de tamaño. Y ese proceso estamos intentando lo aprendido en el anterior, que no hemos hecho del todo bien, para hacerlo bien en este nuevo, ¿no? Es la mentalidad de esa generosidad con los que vienen, generosidad con los que llegan, o sea, de verdad el compartir los valores que hagan que todos seamos mejores. Y hemos necesitado la ayuda de una consultora porque da ese punto de objetividad que creo que ha venido muy bien. En una empresa como la vuestra, uno de los problemas que te he escuchado siempre es el del capital humano. ¿Están preparadas nuestras universidades para el futuro en las nuevas tecnologías? Bueno, yo siempre digo que Nunsis sigue estando aquí y va a estar siempre aquí, entre otras cosas, por las universidades que tenemos en la Comunidad Valenciana. Yo creo que tenemos que estar súper orgullosos de nuestros egresados. A mí me gustaría que salieran con un barniz diferente. Nosotros le dedicamos entre 400 y 500 horas de formación a los egresados que entran en la casa y otras 400 o 500 de práctica, a pulmón nuestro. Entonces nos gustaría que vinieran ya un poco modulados para que sean útiles en mucho menos tiempo a las compañías. No solo a nosotros, a los clientes nuestros, al resto de empresas del sector. Pero a pesar de eso, yo creo que tanto las universidades y algo que te voy a decir que es importantísimo, los centros de FP están dándonos los egresados que necesitamos. Y la tendencia, yo cuando se habla, es que las nuevas generaciones son mejores que nosotros, mejor preparados, con más capacidad. A lo mejor culturalmente han cambiado cosas. Pues bueno, pues nos tenemos que adaptar a esa nueva forma de vivir el ser humano. Pero tenemos la virtud de tener los egresados necesarios en FP y en las universidades que tenemos en la Comunidad Valenciana, bueno, y en España. ¿No habéis tenido nunca la tentación en Nunsis de crear vuestra propia enseñanza desde el punto de vista de formación profesional? Sí. Tenemos una formación profesional modulada completamente por nosotros, que no es dual porque no interviene para nada el gobierno, para ciberseguridad. Sacamos de ahí casi todos los años pues 15 personas que se incorporan con nosotros en el mundo de la ciberseguridad o se incorporan en clientes para llevar el tema de la ciberseguridad. Y queremos avanzar mucho más en la formación profesional. También, por supuesto, en la universidad. Tenemos cátedra nuestra, tenemos máster, hacemos cursos, o sea, estamos muy cerca de todo el ciclo formativo porque es la única forma de crecer para nosotros. Nosotros formamos a 200 posibles empleados todos los años. Eso lo que entiendo que significa es que tenéis necesidades de más egresados o de más gente que entre a trabajar a vuestra empresa en condiciones con conocimiento, ¿no? Absolutamente. ¿Qué nos limita el crecimiento? La estructura de personas que tenemos en este momento. En el sector ahora mismo hay un momento de demanda absoluta. El problema del sector no es la demanda de los clientes, el problema del sector es la oferta nuestra, que es gente muy capacitada para determinadas tecnologías y eso no es fácil. Tener el crecimiento acorde con la demanda es en nuestro día a día, lo difícil de nuestro día a día. Te preguntaba antes de que empezáramos la entrevista que estáis en Ecuador y en Colombia. Y yo te preguntaba si estáis más por esos egresados o porque tenéis clientes. Pues en este momento más por los egresados. Hemos puesto foco absoluto en intentar captar personas con el conocimiento que nosotros necesitamos en España, captarlas en Colombia especialmente. Y por ahora estamos muy contentos. Estamos en ese proceso. Yo creo que tenemos que mejorar mucho el proceso de captación de personas, pero hemos empezado con la parte de industria. Nosotros somos los grandes de España en la transformación digital de las fábricas, de la industria.
y allí ya tenemos un equipo de 10-12 personas que nos están dando servicio a empresas españolas y estamos encantados. Entonces creemos que hay que abrirlo eso a todas las áreas de conocimiento de la casa. Me imagino que cuando empezaras tu relación con SAP, Google, Microsoft y todas estas empresas sería muy diferente a la que tienes ahora, ¿no? Sí, la verdad es que el tamaño importa y mucho. Ahora tengo la suerte de poder sentarme con los jefazos. Antes, pues con el que venía, o más bien con lo que íbamos nosotros a ver. El haber tan poca empresa grande en España que sea española... Porque a ellos también les ayuda que haya empresas así como vosotros. Mucho. Somos el driver perfecto para ellos para penetrar en el mercado. Nosotros tenemos en este momento 9.000 empresas de un tamaño aceptable como clientes periódicos nuestros, mes a mes. Y eso para ellos es muy potente. ¿Tu tipo de cliente qué es? ¿Pequeño, mediano, grande? Es gran empresa Comunidad Valenciana, mediana española, digamos, ¿no? O sea, los del IBEX, nosotros somos proveedores de soluciones concretas. Tenemos la suerte de venderle a muchas empresas del IBEX, de las grandes, pero les vendemos soluciones concretas. Socio tecnológico somos de las empresas de 500, 1.000 millones, ese tipo de 200, de 100 millones de facturación, de 50, ahí somos muy socio tecnológico. De las de 20.000, pues somos solucionadores de problemas muy concretos. Hay un reto pendiente por tu parte que tú tenías estructurado para este año 2023 o 2024, que era la salida a bolsa, pero está pendiente. Sí. Estamos completamente convencidos y además hemos adaptado toda la organización para eso. Estamos convencidos que aportará mucho valor a la compañía salir a bolsa. Ahora, ¿cuándo? En el momento que sea oportuno. Ahí nos vamos a dejar aconsejar por los especialistas. No tenemos prisa por nada. Creemos que sí que puede aportar valor en algo que es diferencial nuestro, que es que nosotros históricamente durante muchos años llevamos invirtiendo en producto propio y hemos tenido la suerte de construir unos productos en ciberseguridad, en recursos humanos, en movilidad, unos productos que a lo mejor por suerte simplemente son muy diferenciales, que ya tienen su break-even, que ya están en el mercado, algunos de ellos en más de 27 países, y el estar cotizados yo creo que es un sello que para un americano que no sabe nada de nosotros le va a dar mucha tranquilidad. Porque imaginar una aplicación de recursos humanos como la nuestra, como Hapidonia, realmente ahí tienes la información desde nóminas a tu personal, a los gustos, a sus aficiones, y hay que tener mucha confianza en una empresa que depositas toda esa información, ¿no? Y nos parece que nos puede aportar mucho. Y el dinero también. Con más dinero, más integraciones haremos. Eso te iba a decir, que la primera parte de una salida a bolsa, lógicamente, es un chorro de financiación para crecer, y el segundo, una obligación importante de estar al día en la entrega de toda la información que te pide en general la bolsa, ¿no? Pero ya estamos. La verdad es que culturalmente la organización, desde que facturábamos 2 millones de euros, nos auditamos. No teníamos ninguna obligación de estar auditados. Pero pensad que nosotros somos el corazón del negocio de mucha empresa. Tenemos que estar como muy abiertos a transmitir nuestra información para que nuestro cliente esté muy confiado en nosotros, ¿no? Y yo creo que la información contable o financiera también es muy interesante que la podamos transmitir. ¿Cuánto facturáis ahora mismo al año? Terminaremos este año en 220 y tantos millones de euros. 220 y tantos millones de euros ya es una cifra muy respetable. Comparativamente con empresas europeas, por no irnos a otro sitio, que Estados Unidos ya es otro mundo, ¿en qué situación estaríais? ¿O para cuándo ese traslado de esta filosofía Nonsis a algún país europeo? Bueno, estamos totalmente... De hecho, estamos analizando alguna operación fuera de España, pero creemos que de verdad la gran oportunidad para nosotros está en seguir creciendo en España, mucho recorrido de crecimiento en España, por esa ausencia de empresas de nuestro tamaño que comentábamos antes. Y lo segundo que estamos haciendo a nivel internacional es internacionalizar, globalizar nuestro producto propio. Y ese es nuestro empeño, vender nuestro producto en todo el mundo. O sea, que el back office
sea lo suficientemente atractivo lo que estáis generando. A nivel los productos que de producto, lo que nos da mucha tranquilidad es que ya tienen, no sé, algún producto nuestro tiene más de 200.000 usuarios. O sea, no es que sean ideas que vamos a... Yo siempre cuento, joder, cuando oigo hablar de startup, pienso, oye, ¿y las nuestras? ¿Por qué no las cuentan nunca? Porque son empresas tecnológicas 100% que han nacido, con la diferencia que han nacido dentro de una corporación como somos Nunsys, pero son empresas que se están globalizando o productos que se están globalizando a nivel mundial. Y se hace desde Valencia. A nivel de producto, Valencia tenemos un tesoro, que es la gente nuestra, la creatividad que tiene y lo que han sido capaces de hacer. No solo en Nunsys, en muchas empresas de la Comunidad Valenciana. Entonces, por lo que entiendo, tú tienes algunas pequeñas divisiones que serían startups, que las creas dentro de tu grupo, Eso es. con financiación propia, y Eso que están es. desarrollando productos determinados. Eso es. Específicos que solucionan algo de ciberseguridad o algo de ciberseguridad industrial o algo de recursos humanos. O algo. Inteligencia artificial, que ahora está muy de moda. Cuéntame Estamos hacia dónde vamos en ese tema. Caos, porque nos parece que para el producto propio le está dando un barniz de usabilidad y de eficiencia brutal. Para que os hagáis una idea, tenemos un producto que es el que os decía Hapidonia, de recursos humanos, que busca el engagement de los trabajadores de una empresa. Ahí hemos puesto un community manager virtual generado por la inteligencia artificial que reduce el tiempo que algunas personas tienen que dedicarle a Hapidonia para movilizar ese engagement. Bueno, pues eso es oro para el producto, ¿no? Pues la inteligencia artificial estamos buscando esa usabilidad para nuestros clientes. Estamos haciendo predicción de demanda para nuestros clientes. Proyectos pequeños, pero con un retorno de la inversión tremendo. O sea, nosotros no desarrollamos inteligencia artificial, lo que hacemos es usar la que han desarrollado los grandes que acabas de contar, ¿no? Vosotros trabajáis con retailers y sois capaces de hacer previsiones de ventas con mucha fiabilidad. Utilizamos la inteligencia artificial para eso exactamente. En este momento estamos utilizándola principalmente en clientes para eso, para la predicción de la demanda, prever qué demanda van a tener y por otro lado para el mantenimiento predictivo de las máquinas. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que un retailer puede tener ¿cuántas referencias? Buah, de todo tipo. 15.000, ¿y vosotros sois capaces de hacer una previsión? En lo que más afecta, o sea, lo que más... esto es la regla de Pareto, el 80-20, Puedes tener muchas referencias, pero a veces sí, te pican algunas. El 80%. El 20 de ellas supone el 80 de tu, ¿no? Y eso, yo siempre hablo de los retornos de la inversión, ¿no? Eso tiene un retorno de la inversión inmediato. Eso es lo aprovechable ya de la inteligencia artificial. ¿Hacia dónde crees que vamos? Porque las nuevas tecnologías, ahora hablan de la inteligencia artificial, pero ya lleva tiempo desarrollándose, y yo creo que el sistema de prevención o de previsión es un poco lo que se estaba haciendo ya en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, realmente las herramientas que hay ahora no tienen nada que ver con las que había antes, ¿no? Digamos que ahora de verdad se mueve la inteligencia artificial con unos índices de éxito muchísimo más altos que antes. Eso es un poco lo que marca, porque la inteligencia artificial va de porcentaje de éxito, ¿eh? No es 100% exacta, es porcentaje de éxito. Oye, Paco, siempre te he oído hablar de Hapidonia como si fuera tu joya de la joyita que tienes ahí guardada dentro de la empresa. ¿Por qué? Bueno, realmente es el primer producto que convertimos en startup, en spin-off, y a lo mejor me influye también que me la han querido comprar todos los que os vengan a la cabeza. Todos los grandes que penséis en ellos han querido comprar Hapidonia. Entonces, nos parece que hay algo muy diferencial ahí. Hemos hecho una herramienta que no existía en el mercado y vemos que tiene un potencial global tremendo. Terminamos nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Siempre le pedimos una canción con la que despedir y darle un toque más personal al programa. ¿Qué se te ocurre? Pues te voy a sorprender. Se me ocurre Nessun Dorma de Turandot. Y ¿sabéis lo que me pasaba? Que Pavarotti. Luego hubo Pavarotti. Yo la pongo en Pavarotti, pero siempre que tenemos la oportunidad, tengo el abono del Palau de las Arts, siempre que tenemos la oportunidad la veo con el tenor que sea, me encanta. Pero ¿sabéis? Luego hubo un programa de radio que lo hacía, pero hubo muchos años de mi vida que cuando me subía al coche me ponía Nessun Dorma
hasta que terminaba, porque me daba, Sí, me insuflaba sí, es verdad, una energía especial para llegar a la oficina, ¿no? Entonces... Eso es verdad, que en ese Dorma te enchufa energía. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer charlar contigo, Paco, ya lo sabes, como siempre. Y muchísimas gracias a todos nuestros televidentes en la 8 Mediterráneo, Espacio Empresa. En este caso, en el Club Cámara Valencia. Hasta muy pronto. Gracias.